La formación de la UCLU como sindicato y el trabajo de la IMM, sobre todo en los años 90, que bueno, tuvo un montón de líneas para trabajar. Ahí se dio un grupo de trabajo con clasificadores, se dieron las primeras reglamentaciones, los primeros convenios de trabajo protegido, incluso las primeras plantas de clasificación, si lo queremos llamar de esa manera. Seguramente esto después se ha desarrollado, era solo para establecer que hay un marco. El determinante de algunas de las acciones que se van a ver después es, como lo decía la gente de la universidad, la ley de envase, o 17.849, que lo que marca es el inicio de un intento por responsabilizar a aquellos quienes generan envases en el mercado, de hacerse cargo de sus costos, de los costos de gestión, ¿no? Pero en principio es básicamente eso, solamente ese aspecto lo que marca la ley. En 2006 entonces arranca, sería la formación del programa Uruguay Clasifica dentro del MIDES, básicamente a partir de 2 o 3 puntos que generaban la necesidad de tener un interlocutor a nivel estatal que pudiera articular entre los clasificadores y algunas políticas públicas, específicamente el proceso de algunas cuestiones puntuales sobre de financiamiento a microemprendimientos, y sobre todo el tema de un proceso que estaba iniciando el MUBATMA de consulta sobre la reglamentación de la ley. La ley, si bien estaba aprobada desde hacía un tiempo, todavía no estaba reglamentada y por lo tanto no estaba activa, digamos. Otro tema fue el que se empezó a ver que los clasificadores estaban quedando por fuera de lo que en ese momento era una de las principales políticas públicas en ese sentido, que era el PAS. Surge el tema de las visiones, y eso a veces no tiene cierta cuestión, pero en realidad lo que queríamos marcar con esto era que el programa surge con una idea de que los clasificadores eran un actor relevante a la hora de pensar una sociedad que intentara reciclar sus residuos. Entonces, en ese marco es que el programa empieza a actuar. Entonces participa en ese proceso de consulta que tiene para la reglamentación de la ley, y de alguna manera se logra en ese proceso incluir algunos aspectos que la ley no tenía, unos cuantos, pero el principal para nosotros es que logra poner en la reglamentación que los clasificadores debían ser los beneficiarios de los puestos de trabajo generados en ese ámbito. Acá me voy a salir un poco del libreto. En realidad el proceso ese termina con un plan piloto en Canelones que a partir del interés de la Intendencia por llevar adelante este plan, logra generar rápidamente un plan piloto en Canelones que va a definir de alguna manera algunas de las características de la ley. Pero el programa trata de seguir trabajando, o sea, el programa, si bien se funda y tiene algunos recursos humanos disponibles, no tenía ni estructura ni recursos propios. Entonces, la apuesta que se genera es a proponer un proyecto a nivel del FOSEM, que es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, para hacer un trabajo básicamente en el interior del país,
para desarrollar alguna de las líneas que tenía como idea para llevar a cabo. Entonces, presenta y ejecuta a partir de 2008 ese plan que trabaja en todo el país. Más allá de los componentes y de la formulación específica, el programa y el proyecto tenía una idea o un modelo de desarrollo que era la siguiente: poder focalizarse en la organización grupal de los clasificadores. Si bien en Montevideo ya la organización de los clasificadores ya venía de hacía bastante tiempo, en el interior eso no era así, y bueno, la llegada del proyecto posibilitó, entre otras cosas, que fueran visibles para otros actores públicos. Entonces, la idea y el supuesto que había detrás era que había una ley que en algún momento iba a ejecutarse, que iba a generar algunas condiciones para el desarrollo de la tarea en condiciones aceptables, y que había que tener grupos preparados para asumir ese desafío. Entonces se planteaba dos opciones: o el grupo va hacia una especie de trabajo protegido, que es como el modelo actual de la ley, para luego ir a un trabajo autónomo, o directamente pasar del grupo informal a el trabajo autónomo colectivo. Esa era como la idea inicial. Bueno, para eso había una serie de pasos que se establecían, desde la conformación del grupo, los acuerdos con los barrios, el apoyo institucional, la logística que tenía que ponerla básicamente las intendencias, pero también el plan ayudaba, infraestructura, bueno. Ese era como el proceso ideal. En realidad lo que terminó pasando es que el proceso fue algo más parecido a eso, ¿no? Donde en realidad, en donde tuvimos suerte y el proceso se completó, tuvo muchas idas y venidas, sobre todo en relación a las intermitencias que tenía la política de gestión de residuos en cada localidad. El proyecto presuponía un interés de las intendencias por desarrollar la línea de clasificación de residuos, y no en todos lados eso efectivamente resultó así. Entonces, en cada una de las etapas que nos habíamos marcado, si no había acciones concretas y específicas que fueran apoyadas por las intendencias, en este caso, la organización grupal obviamente tenía vaivenes. Esto quería plantearles ese esquema de desarrollo del FOSEM, porque si bien es para el interior y por ahí no tiene mucho que ver con el tema, es como el modelo que después se va de todas maneras a seguir en el programa. En el 2009, o sea, 2 años después de la reglamentación y ya con 2 años funcionando el plan de Canelones, ya a esta altura Canelones ya no era un piloto, ya había una cooperativa conformada y estaba todo el departamento cubierto. Está lo que sería el primer convenio de ley de envases en Montevideo, que tenía determinadas características muy diferentes al de hoy, que bueno, básicamente implicaba el cierre de la Ciudad Vieja y el trabajo en la Ciudad Vieja, y por fases ir incorporándose en otros barrios. El esquema básico era de circuitos puerta a puerta, es decir, los clasificadores iban a hacer la recolección de cada uno de los lugares, como era, por ejemplo, en algunos lugares de Canelones. Puntos de entrega voluntarias, incluía algo que sí es completamente distinto a hoy, algunos circuitos de pequeños generadores, que sería como pequeños comercios y oficinas. También en 2009
Este convenio, por distintas razones, no llegó a ejecutarse. En realidad se trancó en distintos lados y no llegó a ejecutarse. Otra de las acciones que en ese momento se desarrollaban en Montevideo fue un espacio de articulación interinstitucional que conformaban varios organismos y que contaba con la participación de los clasificadores. Ahí se logran implementar algunas acciones bastante puntuales de capacitación, un llamado a emprendimientos productivos que tampoco tuvo demasiado éxito, logró financiar dos o tres proyectos nomás de todos los que se habían planteado generar. Pero bueno, fue una primera instancia de colaboración interinstitucional donde los clasificadores tenían un espacio. Pero bueno, a un año y medio de generados se evaluó que no estaba dando por lo menos los resultados que todas las instituciones y sobre todo los clasificadores pretendían para ese espacio. El programa, con la misma lógica que planteé para el FOSEM, intenta, a partir de la demanda de algunos grupos, trabajar en algunos aspectos, pero básicamente tratar de apoyar la organización grupal de los distintos grupos que se formaban y que solicitaban algún tipo de apoyo. Esa línea de acción que comenzó en el 2012, de alguna manera se abandona, en el 2009, perdón, de alguna manera se abandona en 2012, básicamente porque no estaba el sustento de las políticas necesarias para llevar adelante proyectos de clasificación de residuos en las condiciones que se pretendían hacer. Entonces, en general, de mutuo acuerdo, decidimos que esa línea de trabajo no tenía demasiado sentido, más allá que se siguió intentando ser una referencia en algunas cosas para los grupos. No fue una línea que se siguiera trabajando presupuestalmente. En 2009, y volviendo al interior, disculpen los vaivenes, se hace el primer llamado de ley de envases del interior. La idea era expandir la experiencia de Canelones con algunas características. Es un llamado que se hace a las intendencias con un tope presupuestal en el cual las intendencias tenían que presentar un proyecto donde la Cámara de Industria, que es el financiador en este caso, en este tiempo además era la Cámara y no el fideicomiso de la Cámara como es hoy, que después se puede ahondar en eso. Básicamente la idea era generar el trabajo a través del modelo de trabajo protegido. Básicamente los salarios y el acompañamiento social era financiado por la Cámara, y había distintos aportes de infraestructura y maquinaria tanto del FOSEM como de las intendencias. Esto es importante porque es el primer momento en el que se cambia la lógica, digamos, que hay en la ley e incluso en la reglamentación. Seguramente la historia de la ley de envases es de alguna manera la mutación entre una ley que era con unas características que se transformó en una implementación que tiene absolutamente otras características. Sin hacer valoraciones al respecto, eso es claro. Entonces, se cambió la lógica de la reglamentación, que era que cada productor de envases debía presentar un plan y los organismos estatales eran quienes se encargaban de ver si estaban bien o mal, a una lógica en la cual las intendencias presentaban un proyecto que era financiado por la Cámara de Industria. Este cambio de lógica tiene implicancias en el modelo que tenemos hoy de ley de envases, ¿no? Pero que no se
no, no se derivan ni de la ley ni de la reglamentación, ¿no? Es una forma de implementación que se encontró. Las valoraciones habrá que hacerlas después, pero ahí el 2009 es como el primer, no el primer ejemplo, porque el piloto de Canelones se venía desarrollando más o menos en estas características, pero es donde se queda plasmado, digamos. Bueno, la implementación se hizo en 4 departamentos. Básicamente el sistema era de recolección puerta a puerta por clasificadores, en algunos casos de punto de entrega voluntaria. La infraestructura y maquinaria era aportada por las intendencias con el apoyo del MIDES, por el FOSEM. Y el plan se implementa a través de un convenio que firman el Ministerio de Vivienda, el MIDES, la Intendencia Municipal y el Fideicomiso de la Cámara de Industrias. No quiero aburrir, pero era un esquema bastante complicado donde la Intendencia recibía fondos de distintos lugares para todos los recursos que eran necesarios en el plan. Recién en 2011 el programa tiene presupuesto propio, o sea, casi 5 años después del inicio de actividades hay un presupuesto propio para el programa. Básicamente el presupuesto del programa es en un 90% convenios con organizaciones sociales para el acompañamiento social de grupos, algunas compras de maquinaria y la organización de encuentros de clasificadores. Ahí el punto es, el principal ítem del presupuesto del programa es es el acompañamiento social, entendido como una herramienta para favorecer la organización grupal que permita ese pasaje entre el grupo y el trabajo autónomo colectivo. Hay un pequeño dato también que es importante para el posterior desarrollo. En el plan original, en los planes originales, las ventas de los materiales reciclables no iban en un 100% a los clasificadores, sino que se dividían en tercios. Solo el primer tercio iba a los clasificadores y después había un esquema de tercios en el cual el plan iba a recibir una parte de ese dinero y los clasificadores otro. Ahí hay un proceso de negociación con la Cámara de Industrias y la Dinama, por el cual el MIDES se hace cargo del acompañamiento social en el entendido de que que podía asumirse como un sobrecosto que un privado no tendría, pero a cambio los clasificadores debían tener el 100% de la ley. Bueno, pasalo porque... en 2012 se da un hito que es que por primera vez se junta la Comisión Nacional de Seguimiento, que lo dice la ley y que nunca se había juntado. Ahí lo que intentamos hacer es un proceso con los distintos grupos de clasificadores para la elección de los representantes a la Comisión Nacional y un proceso en el cual todos los delegados conocieran las realidades de los otros grupos. En 2013 se hacen por primera vez los llamados directamente desde el MIDES, antes los hacían las intendencias para el acompañamiento social. Ahí se logra mejorar los presupuestos que había relativo a ese acompañamiento. Sí. Dale. Y en 2014 se llega al plan de gestión de Montevideo. El plan de gestión, como en el resto, es una firma de un convenio cuatripartito. Ahí se cambian un poco las relaciones de presupuesto. La recolección va a ser absolutamente municipal, no va a haber clasificadores
involucrados en la recolección, que eso es un cambio con el interior. La clasificación se va a hacer en plantas y las plantas las va a financiar el fideicomiso de la Cámara, cosa que tampoco pasaba en el interior. La gestión operativa de las plantas y el acompañamiento social va a estar a cargo de las BCC y eso lo va a financiar el MIDES. Y las ventas se van a hacer a través de un fideicomiso de ventas que genera el MIDES en la Intendencia, el MIDES y la CNB. El plan se organiza con básicamente 2 espacios de coordinación, una comisión de seguimiento departamental, donde están todos los socios y el PIT, y una comisión y comisiones operativas por planta, donde participan, además de esos actores, representantes de los clasificadores y de las OSC. Bueno, creo que se ve que me salteé algunas. No, me las debo haber salteado yo, así que no hay problema. Pero ya que estamos por finalizar, no hay problema. Bueno, ahora en 2016 estamos, en definitiva, tratando de sacar lecciones aprendidas de todo este proceso. Y bueno, este debate me parece que aportaría en ese sentido. Las nuevas autoridades municipales, las nuevas autoridades del Ministerio nos han fijado como líneas de trabajo básicamente 3 grandes áreas de trabajo. Una es las mejoras en las condiciones de trabajo, la reconversión, o sea, la posibilidad de que aquellos que quieran salirse de la gestión de residuos, por decirlo de alguna manera, tengan la posibilidad, incluyendo en reconversión, esto también es discutible, pero el agregado de valor, o sea, iniciar procesos de reciclaje industrial por parte de las cooperativas de clasificadores, y la venta de servicios, tanto de servicios de gestión de residuos como otro tipo de servicios también como forma de complementar. Y por otro lado, el corte generacional, la erradicación del trabajo infantil y la capacitación de jóvenes. En el primer aspecto de las condiciones de trabajo, que es más amplio que las condiciones de trabajo, es la forma en que se insertan los clasificadores en las políticas de gestión de residuos, marcábamos como 2 puntos para nosotros importantes. Uno es el alcance. Hoy el alcance del programa es muy pequeño en relación a la población de clasificadores, y eso es un problema como política pública. Y otras son las limitaciones del marco legal. En definitiva, casi que el único marco legal que tiene alguna idea de participación de los clasificadores en la gestión de residuos es la ley de MASE, y creo que estamos todos de acuerdo en que que llega a un techo, por decirlo de alguna manera, o que tiene muchas limitaciones. Entonces, ese tema de superar las limitaciones del marco legal es uno de los temas a trabajar de aquí en adelante. En todo este aspecto, la ventaja que tenemos para adelante, espero, es que el tema va a ser tomado por el Consejo Nacional de Políticas Públicas. Y entonces eso ya no va a estar limitado a un programa con poco presupuesto en el MIDES, espero, sino a un lugar de coordinación estatal mucho más amplio y con mejor alcance. Bueno, esto era como para iniciar. Gracias.